Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfecto, adelante. Bueno, les voy a contar una historia que me pasó en un apartamento que estuve viviendo. Bueno, antes de eso, el apartamento cuesta el primer piso y el segundo, que viene siendo uno solo, y estaban arrendando el tercero. O sea, primero y segundo piso era unificado. Entonces mi pareja me decía, mira que por ahí en ese apartamento pues asusta. Pues yo nunca he creído mucho en esas cosas, pero pues desafortunadamente nos metimos a vivir en el tercer piso. Dado que en el primero todavía no lo habían arrendado y pues yo siempre decía, no, que va a subir por allá el espíritu al tercer piso, decía yo. Bueno, fuimos y nos metimos ahí. Era con inmobiliaria, o sea que no nos podíamos salir cuando quisiéramos, sino en 6 meses que se finalizaba el contrato. Ok. Entonces, lo primero que pasó la primera noche que nos mudamos ahí, como todavía el primero no estaba arrendado, o sea, solo estábamos nosotros. Habíamos escuchado como si cogieran una tabla de madera y la hubieran tirado al piso durísimo. Pero pues no había nadie porque solamente estábamos nosotros y ya. Mi pareja empezó a soñar cosas. En las primeras noches soñó que le decían que nosotros no podíamos estar allá, que teníamos que irnos de ahí. Bueno, y así pasaron muchas cosas más. Esto, por ejemplo, yo estaba cocinando y las ventanas se cerraban solas. No había brisa, no había nada o sea, estaban súper pegadas a la pared como para que ella se cerrara, o sea, no había manera. Y siempre se me cerraban, siempre cuando yo estaba sola se cerraban. Y a mí me daba tanta rabia que me tocaba levantarme y echarle seguro ahí a la ventana, pues para que no se me estuviera así como golpeando. En otra ocasión también, como era 2 habitaciones, una habitación siempre se dejaba pues, la puerta abierta, la otra que no se utilizaba. Y mi pareja se levantó en la mañana a esa habitación y estaba con seguro. Y él me dijo, ay, ¿tú cerraste la habitación? Yo le dije, no, porque yo siempre dejo eso abierto, con seguro desde adentro. Se empezaban a dañar las luces, eran de esas luces LED. Nosotros nunca las prendíamos, simplemente en la mañana cuando íbamos a trabajar nos levantamos, prendíamos la luz y ya, o sea, no, en el día nomás no se utilizaban y se dañaban casi todas. Siempre nos tocaba escribirle a la mobiliaria, no, mira que se dañó esta lámpara, que vengan a arreglar. Iban y las colocaban y a los días se volvían y se dañaban.
¿Qué otra cosa? Sí, bueno, tenía ese sensor de movimiento. Ese sensor pues casi no lo utilizábamos porque imagínate que prendía ya cuando uno llegaba a la mitad de la escalera. Y pues un día yo iba para el baño, o sea, imagínate, te tocaba bajar hasta la mitad de la escalera para que prendiera. Y un día cuando yo ya iba a ir para el baño, se prendió solo y yo estaba arriba. Y yo me asusté demasiado, la verdad, porque pues yo decía, no, ¿cómo va a pasar esto si uno tiene que bajar hasta por allá para que prenda? Y le habíamos dicho al viejo que arreglaba ahí las cosas, y él decía que no, que es que de pronto había sido un gato que pasaba como por afuera y que prendía. Y yo, pero es que así uno le golpee por fuera, eso no se prende. Bueno, entonces pasaron muchas cosas terribles. ¿Y por qué pasaban? Pasaban porque en el primer piso había una señora que fumaba tabaco, fumaba cosas y era brujera. En el primer piso era donde estaba pues el espíritu, o está todavía, porque todavía pasan las cosas. Nosotros un día le preguntamos al señor, que era el que arreglaba ahí, que si él había visto algo. Pues él no nos decía nada, pero él ya le había dicho a mis suegros que si él había, o sea, ellos se podían quedar para seguir haciendo su trabajo, pero ellos no se quedaban, ellos se iban para su casa después de los que vieron. O sea, ellos pasaron como 3 días ahí quedándose y miraban fantasmas, miraban cosas en ese primer piso. Y desde ahí esa gente nunca más se volvió a quedar ahí para arreglar, sino que se iban para la casa y volvían otra vez a trabajar. Entonces, pero el señor no nos decía nada de fantasmas, nada de eso. Y mi pareja sí había visto una sombra, fue lo único que vio de todo lo que nos pasó. Pero pues a veces uno como que, yo sí sabía dónde nos íbamos a meter, pues, pero muchas otras personas no saben. Digamos que están buscando a dónde meterse y otra gente hace sus cosas ahí, sus brujerías, sus cosas, y dejan sus espíritus para otras personas, y tener que uno que aguantarse, quién sabe qué tal hubiera sido el contrato de 1 año. Yo creo que nos volvemos locos, y nosotros en los 6 meses ya queríamos irnos. O sea, ya decimos, no, ¿cómo no vamos a tener la plata para pagar irnos de allá? O sea, fue fuerte. Y eso que yo no creo nada en esas cosas, pero fue un momento muy difícil. Hola, Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Señor, gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Mira, mi nombre es Luis. Yo te hablo desde acá de la ciudad de Cali. Yo quería comentar 2 pares de historias. Hace alrededor por ahí que unos 8 años estaba yo pues viajando como hacia la recta a Cali, Palmira. Sí. Entonces, si vos te fijas, vos cuando vas así, digamos, a mano derecha, sabes que tenés que coger los buses, ¿no? Porque si te haces a mano izquierda, pues
no te paran bus, ni un carro, ni nada, porque pues por ahí no paran, no te puedes subir, pues, que a mano derecha te están las puertas de los buses. Entonces, este día eran como eran como las 11 ya. Yo estaba llevando a una amiga para Palmira. Entonces yo recuerdo que yo iba aquí en la moto y la carretera estaba súper oscura. Entonces yo iba así jodiendo con las luces altas y bajas. Así. Entonces llegó un punto cuando yo prendí las luces y acá a mano izquierda, donde te digo que no me cogen los buses, pues nada, vi como tres siluetas así blancas. Y yo me quedé mirando porque yo iba súper rápido. Y yo me quedé mirando y entonces la amiga con la que yo iba también la admiró. Yo le dije, uy, si miraste eso eran como fantasmas o que hacían esas personas paradas, de que ahí no le para un carro, pues muy extraño. La mano izquierda hubieran como tres personas ahí paradas esperando un bus. Yo le comenté, no, pues allá a mano izquierda nunca va a parar un bus que vaya para Palmira o para allá, pues para ese lado. Y entonces ella me dijo que tan raro y lo que se me hizo extraño es que nos quedamos comentando eso y como digamos a unos 300 metros en la llanta delantera me lanzaron un balón. Salió como un balón así en medio de la carretera y a la llanta delantera me tiraron un balón como esos de voleibol, que son blanco y amarillo y azul. Sí. Me lo lanzaron hacia la llanta y me tuvo que pues, maniobrar y no me hubiera caído. Y yo dije, no, sabes que acá nos quieren hacer algo porque, digamos, en esas carreteras uno no sabe más de una persona que ha perdido la vida o algo así, está por ahí, no sé. Entonces yo ya me puse a pensar y pues me tocaba que devolverme, ¿no? Ya cuando me devolví súper rápido ya sin pensar en eso. Pero eso fue algo que, digamos, cada que yo escucho historias así siempre se me recuerda de momento porque sí fue muy real, digamos. O sea, fue algo como de lo más irreal que yo diga que usted ha vivido los fantasmas de carretera. Muchas gracias a usted por compartir esa historia ahí entre Cali y Palmira. ¿Hay fantasmas en las carreteras? Siempre he cuestionado esto aquí. Personas que fallecen en una carretera quedan ahí penando en el lugar del accidente. Bueno, Deimer Solano, señor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega y ya puede compartir su historia. Hola Dani, buenas noches. ¿Me escucha bien? Perfecto, adelante. Dani, la historia que te voy a contar es alrededor de hace unos 18 años cuando estaba prestando servicio militar. A esa edad tenía yo más o menos 18 años también. Era una persona que tomaba todo por juego o como digámoslo así, uno cuando era chino los demás amigos querían asustarlo a uno y uno era quien terminaba asustándolo. No creía en ese tipo de cosas, ni brujas, ni cosas así paranormales, ni de espíritus, ni nada, hasta que me tocó vivir una historia. Eso ocurrió en la troncal del Caribe, entre un pueblo que es llamado La Mata Cesar y Besote Cesar. Eso es un pueblo a orillas de... son dos pueblitos yendo para la costa. A orillas de carretera había una fuente hídrica, un caño, y nosotros nos tocó hacer como presencia militar en ese sector. Resulta y pasa que un
17 de noviembre del año 2005, uno de los compañeros, en eso como 6:30, 7 de la noche, dice que él entregó turno al compañero y vino hasta este lado y nos comentaba que alguien como si hubiera llegado y le hubiera tirado una puñada de tierra así en los ojos, pero que él sintió como si le hubiera caído tierra, pero no era tierra, o sea, no fue nada, ¿sí? Sintió como un pequeño mareo y él dice que se levantó y siguió en las mismas. Como a la media hora de él habernos comentado eso, empezaron a gritar los compañeros que estaban al otro lado del caño, que estaban cambuchando allá. Entonces que uno de los compañeros que le había dado como un mal, que no sé qué, que lo otro, pero lo extraño, Dani, era que él tenía muchísima fuerza. O sea, haga de cuenta como cuando uno tiene como un dolor de estómago y se retuerce, pero al mismo tiempo era como, la voz era como gruesa. Entonces dijeron, como siempre, la recocha, que era que el hombre estaba fumado, que el hombre no sé qué, que el hombre esto y lo otro. Decidieron pedir apoyo y lo llevaron a la base militar que quedaba en Ayacucho en esa época. Y lo llevaron, y dicen que yendo hacia la base militar, el hombre se privó y de un momento a otro volvió en sí. Le preguntaron y él dice que él no se acuerda de absolutamente nada. Algo muy extraño, que el 6 de diciembre vuelve otra vez a ocurrir lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo con la misma persona. El mismo show, todo. Había un sargento viceprimero encargado del pelotón porque el comandante de nosotros era un cabo primero y en esa época pues estaba de permiso en esos días. El hombre dijo que era que el hombre estaba metiendo algo raro. Pasó así, pasó lo mismo. Pidieron el apoyo. Cuando lo llevaban en camino hacia el pueblo, el hombre volvió otra vez en sí y dice que no se acordaba de nada. Pero lo extraño era que 4 o 5 personas lo agarraban, Dani, y él las volaba, mejor dicho, cerraba los brazos y los cerraba ambos. Cerraba los pies y así mismo cerraba a las 2 personas que lo tenían en los pies. El 17 de diciembre volvió a pasar la misma historia con el mismo hombre, pero ya estaba el cabo primero en esa época comandante del pelotón. El hombre tenía sus mañas, nosotros nos habíamos dado cuenta que él sabía sus cosas, él sabía sus rezos, sus vainas. El hombre dijo, tráiganmelo aquí, que yo voy a mirar qué es lo que está pasando con él. Cuando él dijo que lo trajeran, nosotros teníamos los radios ahí, que lo llevaran donde él estaba, donde estaba el cabo primero. El hombre, el cuerpo de esa persona habló, pero no era él, porque era una voz gruesa. Y dijo, donde él no quiero ir. Entonces dijo, tráiganmelo acá. Lo cierto fue que nosotros a la fuerza y como pudimos lo llevamos hasta donde estaba el cabo. El hombre lo sentó en una silla, dijo, cierren sus ojos, los que me van a ayudar, cierren los ojos, fue lo que dijo. Y sacó un papel blanco que él tenía en la billetera, se lo puso en el pecho al hombre y esa persona empezó a hablar. Empezó a hablar, Dani, y empezó a decir el por qué él estaba llegando a ese sitio y por qué estaba ingresando en el cuerpo de esa persona. Pues el espíritu era un espíritu. El hombre dice que él no quería que los militares estuvieran ahí y que él odiaba a los militares porque en el año
En 1999 a él en ese sector lo habían asesinado y que el ejército se había dado cuenta prácticamente de dónde lo habían cogido a él. En ese año prácticamente había mucha violencia entre las autodefensas y eso, y que no habían hecho nada para salvarlo, que por esa razón él no quería al ejército, ni quería que ellos estuvieran ahí, y que a él lo habían enterrado en ese sector, y dio las descripciones del sitio donde lo habían enterrado. Dijo que ya él había hecho el intento de entrar en el cuerpo de varias personas, de apoderarse del cuerpo, pero no había podido. ¿Por qué? Porque las personas a las que él había intentado eran fuertes de mente. Que la única persona que había podido era con esa, porque esa persona era muy débil de mente. Y por eso él se le había facilitado esa forma. Entonces esa persona dio el nombre, dio todos los datos. Claro que la voz era una voz bastante gruesa, y dijo que él no quería volver a ver al ejército en esa zona, en ese sector. Del Caño para allá no quería ver a nadie. Listo. El sargento le dijo el cabo le dijo que eso no era, el cuerpo no le pertenecía, que debía salir, que esto y que lo otro. En un momento se escuchó como unos gritos, así como un quejido, y la persona ya dejó de forcejear, volvió en sí, pero el hombre decía que él no se acordaba de absolutamente nada. Nada, el soldado. Algo muy extraño pasó el 6 de enero, porque era como si vinieran los 6 y los 16 de cada mes. El 6 de enero nosotros estuvimos como al pendiente de qué sucedía, y claro, una persona hizo el intento a cruzar el Caño como a las 6 de la tarde, ya estaba oscuro. Y de un momento a otro se forma como cuando hay gente cortando monte, como cuando movían como cuando usted en la cocina se le caen las ollas, como sí, ruidos extraños totalmente al otro lado. El cabo dijo, no, por favor no se pongan a torear, que es un espíritu y es mejor dejarlo quieto. Entonces, para muchos dicen, a veces o decimos o juzgamos a las personas y decimos, no, que esa persona está fumada, que esa persona está loca, que esa persona no sé qué. Pero cuando uno realmente ve este tipo de historias, uno como que queda asombrado. Entonces se da cuenta de que lo de la brujería existe, porque de que lo hay, de que este tipo de espíritus muchas veces son como apoderados de un sitio donde no se han podido ir, tienen algún rencor, alguna cosa, y entonces no han podido salir o no han podido trascender. Y esa era mi historia en esta noche, Dani. Deimer, le hago una pregunta interesante. Las historias de todo lo que sucede en las selvas y con el ejército, siempre le hago esta pregunta a los militares. ¿Por qué cree usted que los militares atraen tanto la actividad paranormal? Porque la mayoría tiene una cantidad de historias, sobre todo de brujas. ¿Qué cree usted? ¿Que es por el terreno en el que se mueven? ¿O por qué cree usted que a los militares les pasan tantas cosas extrañas relacionadas a lo paranormal? Dani, de pronto es por el terreno, sí. Porque, o sea, ¿cómo le digo? Nos movemos por siempre nos movemos por muchos lugares donde han pasado sucesos como el que le acabo de contar. Pues es una persona que de pronto asesinaron, enterraron ahí. Es un espíritu que de pronto nunca pudo trascender. Otra cosa es que los militares son muy de buenas para las brujas. Pasa porque
me sucedió en un pueblito más allá de Curumaní y Cesar. Una vez también, una noche, bueno, nosotros salíamos mucho al pueblo y jodíamos mucho por ahí, que usted sabe que uno de militar es muy chicanero. Uno de militar eso se las da de marinero, mejor dicho. Entonces la gente o unos señores ya de edad nos decían que en ese pueblo no se podía jugar mucho con la gente, con las mujeres y más que todo, porque ellas, ahí habían personas que practicaban eso de la brujería. Nosotros, no, que va, que esto, que lo otro. Pasó de que una noche yo estaba durmiendo normal, cuando sentí que algo me cayó en el pecho. Yo como por unos 20, 30 segundos, Dani, a gritar y no podía. Cuando de un momento a otro pegué el grito y los compañeros salieron pues a auxiliarme, qué pasó, que esto, que lo otro, y dije, no, que algo me había caído encima y tal. Entonces ellos decían que sí, que a varios ya les había pasado lo mismo. Entonces a los militares los atrae uno. De pronto lo de las brujas es porque a veces empiezan a jugar con las mujeres y hay mujeres que no son de juego y practican este tipo de eventos. Y lo otro es porque en las selvas, no sé, hay mucha cosa que uno a veces no se logra explicar. O hay personas dentro del grupo de uno que de pronto practican tipo de cosas, ¿sí me entiende? Que uno nunca sabe. Pues dentro de los grupos donde yo estuve, los compañeros con los que estuve, habían varios que le decían a usted que le leían la mano y efectivamente muchas cosas salieron. O sea, efectivamente había más de uno que se la leía la primera vez y no se la volvía a leer más. Porque sí, entonces yo me imagino que este tipo de personas pues atraen también ese tipo de entidades. Pues Deimer, muchas gracias por su historia y por su opinión acerca de por qué a los militares les suceden tantas cosas sobrenaturales. El cartel paranormal está al aire. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Pueden llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Ya voy a ir a la línea, pero quiero saludar a Edison Valero. Señor, bienvenido, ¿y cuál es su historia? Buenas noches, Dani. Buenas noches. Pues yo vivo en zona rural de Santa Isabel, Tolima. Y pues comentando lo que estaba diciendo el señor anteriormente, las cosas paranormales más que todo pasan en las zonas rurales, en todo así. No sé qué tiene el campo, pero siempre pasan cosas muy paranormales. Y a mí me pasó una cosa cuando muchas veces que todavía como que no sé cómo explicarlo, pero tenía la habilidad de teletransportarme, no sé cómo, pero es una cosa que yo no puedo explicar todavía, porque lo intenté 2 veces hacerlo por mi propia cuenta y lo pude hacer, pero después de eso nunca lo pude hacer más. Ahorita tengo 30 años y no me puedo explicar cómo lo hacía, porque era recorrer. En esos tiempos pues yo estudiaba en la escuela y eran unas caminatas de 1 hora, 2 horas a llegar a la escuela, y yo me la recorría en 1 hora y era 1 hora perdida en mi mente, que mi mente estaba en blanco. No sé cómo explicarlo, no. Hace muchos años intenté comunicarme con ustedes, pero no sé, no entiendo cómo podía hacer eso.
Lo intenté 2 veces, como que ir caminando y pensar en otra cosa y mi mente quedaba en blanco. Y no puede ser de miedo mi historia, pero es que lo intenté 2 veces y las 2 veces me salió cuando era niño y ahorita cuando grande no las pude hacer. O sea, como No si usted se entiendo. hubiera, como se hubiera teletransportado. Sí, 2 horas, digamos 1 hora de mi tiempo que se me perdía en blanco, mi mente en blanco. Mi mente en blanco, no entiendo, pues yo ahorita me pongo a pensar y eran caminos que mucha gente me decía que eran compañeros que vivían ahí, porque en estos tiempos pues en la vereda que yo vivo era mucha gente. Ahorita es muy poca, porque todos se van para Bogotá, para Ibagué, pero en esos tiempos eran muchos niños que estudiaban en la escuela. Y eran gente que iban adelante mío y yo llegaba primero que ellos. Y yo, ni ellos me veían a mí, ni yo los veía a ellos, porque no sé cómo explicar que yo me les adelantaba a ellos siguiendo primero, porque yo pasaba por la casa de ellos y me decían, no, ellos ya se fueron. Y yo resultaba primero en la escuela, primero que ellos. Es algo que pues no es de miedo, que a mí me da miedo porque no lo puedo explicar. Pues, Edison, es buenísima su historia, interesante. Ahí desde el campo, ahí se veían hasta los gaticos, los perritos, los grillos, todo. Pero es interesante ese tema. ¿Será que existe la teletransportación? Él dice, no sé cómo pasó, pero pensé en eso un par de veces y me dio resultado. Podemos teletransportarnos, llegará el día en que podamos hacer eso con tecnología, la conciencia nos irá cambiando, el cerebro desarrollará esto, de poder querer uno estar en un sitio y teletransportarse inmediatamente. Bien extraña la historia, pero muchas gracias por compartirla. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Señor, buenas noches. ¿Está en un altavoz, tal vez? Ya. ¿Sí me escucha ahí, Dani? Eso, mejor. Gracias, cuéntenos. Listo. Daniel, lo habla con Guillermo Martínez, guarda acá en la ciudad de Pereira. Gracias, amigo. Cuéntenos qué le sucedió desde Pereira. Pues, Dani, yo le quiero contar la historia de un ánima que vi yo en pleno directo. Sí, lo escuchamos. Eso yo tenía, esto hace muchos años, yo tenía como unos 14 años más o menos, y yo vivía en el pueblo de Rodanillo Valle, no sé si conoce. Sí, lo he oído, mas no lo conozco. ¿Y qué pasó ahí? Entonces yo vivía en una finca y resulta que donde yo vivía era como una casa que digamos nosotros agregados ahí, cuidando esa finca. Resulta que era una finca así vieja, pues la casa, y que tenían unos ventanales así como esas casas antiguas, que son así llenas de unos árboles tamanes, y que esto es como muy viejo, pero como muy tenebroso. Ok. Y entonces resulta que a mí siempre me ha gustado, pues desde muy niño, me gustaba mucho ver películas, cuando eso veía películas en DVD, el de terror y esto, siempre me gusta lo de paranormal. Entonces una vez un domingo estaba yo viendo una película en un DVD
ahí en la sala, y resulta que al lado de la sala había una ventana grande y le teníamos como unas cortinas así, pero eran unas cobijas pegadas ahí en las cortinas para tapar porque eran unos ventanales muy grandes. Y eran como las 12 de la noche. Sí. Cuando yo vi una luz así, era una noche así como con luna, como con luna llena, cuando yo vi una luz afuera, como una luz así pues blanco afuera, cuando me dio por correr así la cortina, cuando, mejor dicho, me acuerdo como era ayer, era una niña por ahí como de unos 6 añitos, 7 añitos, y era así al lado de la casa, había unos amanes, y se veía a la niña así como levitando con una bata blanca, brillante, y la niña carita blanquita, y ella así como levitando prácticamente, y se fue así, un momentito así, patentito así de frente mío, por ahí unos 7, 8, no, es que eso era patentico, y se veía así la niña levitando, y se fue así, yo me quedé parado, pasmado, yo no podía ni apagar el televisor, ni que cerrar la ventana, yo estaba asustado, pues yo todo pues niño, y yo vi que esa niña era así levitando, se fue así, por todos los amanos, cuando llegó como un lote que habían de palos de guayaba, y ahí se desapareció la niña. Hola Dani, buenas noches. ¿Ahí me escuchas bien? La oigo muy bajito. ¿Me puedo hablar más fuerte, por favor? Me quito los audífonos. ¿Ahí me escuchas mejor? Mejor, gracias. Ahora sí. Pues Dani, ahorita que la señora estaba contando como la historia de la foto, a mí me pasó algo muy curioso. El año pasado mi abuelita murió. Ella le dio un cáncer y murió. Ella estuvo de febrero a abril, estuvo muy enferma, estuvo hospitalizada. Bueno, mi abuelita murió en mayo. Pues fue una muerte bastante fuerte para nosotros. Mi abuelita pues fue literalmente como mi mamá. Resulta y pasa que yo tenía, después de que murió mi abuelita, yo creo que 1 mes, 2 meses, yo tenía un celular que estaba como molestando mucho. Eso que tú lo tienes que abrir como las aplicaciones y estarlas cerrando. Ok. Yo tenía mi celular y se me ponía muy lento. Entonces yo cogí el botoncito para ir cerrando las aplicaciones. Curiosamente, cuando fui a cerrar las aplicaciones aparecía la aplicación de la cámara. Y como si yo hubiera abierto la aplicación de la cámara para tomar una foto. Yo me quedé mirando la aplicación porque me aparecía una foto como si yo le fuera a tomar una foto a mi abuelita. Me aparecía el cuerpo de mi abuelita al lado del apartamento de ella. Lo que se me hacía muy raro es que mi abuelita llevaba 2 meses, 1 mes, llevaba hospitalizada. Y cuando me apareció esa foto, mi abuelita ya había muerto hace 1 mes, 2 meses, ya había muerto. A mí se me hizo muy raro. Yo dije, ¿será que esa foto, por qué aparecía esa foto ahí? Porque yo me acuerdo que el día del funeral de la abuelita nosotros estuvimos tomando unas fotos. No tenía por qué estar esa foto ahí. Yo esa foto le tomé como el pantallazo a la aplicación porque ni siquiera era una foto, sino era la aplicación del celular que apenas se abría me aparecía ahí como el cuerpo de mi abuelita. Yo le envié como esa foto a mi hermana porque al lado del apartamento de mi hermana estaba, al lado del apartamento de mi abuelita estaba la cocina de mi hermana. Resulta que es una puerta blanca. Y nos pusimos a mirar que precisamente había un candado en esa puerta. Resulta que ese candado, me dijo mi hermana, ese candado mi hermana lo compró cuando mi abuelita estaba hospitalizada. Entonces me aparecía ahí como la imagen de mi abuelita cuando ella en ese momento no pudo haber estado, porque ella estaba hospitalizada en ese momento. Y la foto me vino a aparecer como 2 meses después de que ella había muerto.
Bueno, mi historia es cuando yo presté servicio militar. Fuimos por allá en Chinchiná, Caldas, hay una base militar de reentrenamiento. Y pues lo paranormal fue que fue un jueves santo, que estábamos acampando en el monte cuando un compañero le dio que puede hacer como un ataque, pero entonces lo extraño era que él se reía y hablaba así una voz gruesa. Y entonces teníamos un compañero que era de Bogotá, que era como evangélico, sabía hasta rezar hebreo. Entonces eso era como una película casi en vivo ahí, porque el curso se le hizo encima con una camándula y rezándole hebreo, y lo cogían los otros compañeros, y él se reía duro, cuando un momento a otro se quedó ahí dormido y ya se despertó y no se acordó de nada. Lo más paranormal, que los jueves y los viernes santos son unos días así muy extraños porque por el lado de la huaquería y civilización antigua, esos días alumbran las huacas. ¿Vio usted en el campo, en la selva, algún jueves o viernes santo ver cómo las huacas alumbran? ¿Usted vio eso? Sí, yo he visto, claro, no, yo me crié en el campo desde pequeño, y pues mi tío también sabe el arte de la huaquería con la media caña, y uno va chuzando el terreno, también yo sé ese arte, entonces eso alumbran, es una llama, una bola de fuego que va así subiendo y de un momento a otro se desaparece. ¿Alguna vez viendo estas llamas, estas luces, les dio por escarbar para buscar esos tesoros? Pues la verdad es que a mí el arte me interesa harto, yo soy guachero, yo aprendí el arte de la media caña, yo he destapado 10 huacas, he encontrado solo citas de barba, y he visto muchos alumbrar, he ido al sitio, pero entonces he chuzado el terreno y me he encontrado, pero también por falta de tiempo y uno, porque pues en este momento yo trabajo en guardia de seguridad, pero a mí el tema de civilización antigua y todo eso me fascina, alienígenas ancestrales. Lo mejor es lo de la civilización antigua, se relaciona con la Biblia, con todo lo paranormal del mundo. Pues a usted, amigo, muchas gracias por su historia. El tema de las huacas es un tema bien interesante, ¿no? Estos tesoros de nuestros antepasados que dejaban enterrados, bien sea porque había un cuerpo y lo enterraban con sus pertenencias o algo. Y mucha gente dice eso, mucha gente dice que las huacas se muestran. Unos creen que esas luces es debido a unos gases y, claro, a unos químicos que emiten estos objetos ahí encerrados. Otros dicen que es algo paranormal y que es el espíritu que se le muestra a ciertas personas para que encuentren estos tesoros, que mucha gente ha encontrado oro o bastantes cosas de mucho valor, y por eso antiguamente y hoy en día en los pueblos y aquí en Colombia se dice, es que fulanito de tal se enguacó, y es porque encontraban estos tesoros que no reportan, obviamente, o serían, digámoslo así, decomisados, sino obviamente los venderán en el mercado negro, qué sé yo, y gente que se enguacó. Claro, en el pasado era más fácil decir en el pueblo, yo me enguaqué, y no pasa nada, sino, encontró eso en su finca, eso es suyo. Pero el tema es bien interesante, y mucha gente cree que el jueves, o sobre todo el Viernes Santo, es cuando más se muestran las huacas. Y la semana pasada yo preguntaba algo, ¿por qué el Viernes Santo? Claro, el Viernes Santo, ¿qué es? Pues la muerte, obviamente, de Jesucristo, la crucifixión. ¿Y qué tiene que ver eso con los tesoros? ¿Será que es la energía del día que hace que esto pase? ¿Jesús tiene que ver en esto de las huacas? ¿Por qué el Viernes Santo, no? Se muestran más estos tesoros, llamémoslo así.
Señorita Lunita, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y qué nos quiere contar? Hola Dani, buenas noches para ti, para todos. A ver, tengo dos historias cortas. La primera, bueno, tengo pues no sé, un don que yo puedo pues ver almas, ver espíritus, energías, no sé cómo se le diga. Pero yo tengo la costumbre de viajar con mi pareja y nosotros nos encanta viajar mucho al lago Calima. Entonces siempre de bajada bajamos de noche y yo soy una de las que yo me quedo dormida en la moto. Entonces él mantiene pendiente y me mueve para que yo me despierte. Esa noche yo me quedé muy profunda, pero sentí que alguien se nos trepó detrás, o sea, se trepó atrás de mí y me sostuvo. Por el espejo del retrovisor de la moto yo vi un trapo rojo y él también dice que él vio algo, un trapo rojo detrás mío. Yo dormí desde la salida de Calima, no amor. Hay una como 2 montañas para uno bajar casi saliendo de Mediacanoa. Y cuando ya iba yo llegando a un punto, él me despertó, o sea, la persona que se trepa en la moto se baja en la bomba y me despierta. Y yo ya seguí, entonces yo le dije, papi, yo me vine profunda. Y me dice, sí, detrás de nosotros había alguien. Yo vi una sombra de una camisa roja. Y resulta que yo mirando, pues, en cuestiones de la carretera, hay un camionero que tiene el altar ahí en la curva de Mediacanoa, que él se mató allí y él iba. En las fotos, en la prensa sale él con camiseta roja. O sea que pienso yo que es como esa persona que no sé si él tal vez ve que el peligro, ¿no, Dani? Y me sostiene siempre en esa parte. Él se sube en la moto con nosotros y yo duermo en la moto, yo no me caigo. Y llego hasta que salimos de Mediacanoa, en la bomba él se baja y ya yo me despierto. Entonces es algo muy, muy extraño. Y siempre que yo paso por ahí, yo le digo, hola amigo. Y está como el mausoleo, bueno, la lápida o el sitio donde él murió. Esa es una. Y la otra es también guaqueando. A mí hay muchas personas que saben del don que yo tengo y me llevaron una vez de gancho ciego a Mediacanoa a guaquear. Resulta de que salimos, sí, jueves y viernes santo a caminar por la orilla del río Mediacanoa, cuando yo vi una llamita en toda la curva del río. Entonces me dijeron, tiene que meterse al río y marcarla. Y yo les dije, no, yo no me voy a meter al río que me salga una culebra, o sea, me dio miedo. Entonces el guaquero que iba con nosotros marcó con un palo, ¿no? Entonces mi mañana madrugamos a las 6 de la mañana para que nos metamos juntos y busquemos la huaca. Eso, la llamita es como una velita, Dani, que como una llamita muy pequeña, muy tenue, que ya vibra, pero solamente la ve la persona como que escoge, no sé, la energía, el santo o la persona que entierra allí, porque nadie más veía lo que yo estaba mirando. Efectivamente todos hicimos el ritual, nos fuimos, caminamos, listo. 1 de la mañana, llegamos a las 3 a la finca. Yo dormí, me levanté a las 8 asustada. Yo les dije, ay, vamos a ver qué era lo de la huaca. Cuando venía un tipo y dijo, ay, yo fui primero, pero no, la huaca se enterró. O sea, el tipo se nos adelantó, Dani,
y la ambición de él, en vez de esperarme a mí, la huaca se enterró y sacó el pedazo de como de la ollita, ¿no? Y en la ollita tenía la marca de negra, que dicen que cuando es una mancha negra es oro. Entonces la huaca se les enterró. Y un año después cuentan que en el mismo punto donde yo vi mi huaca encontraron 100 millones de pesos, perdón, en puro oro. Un señor de Anserman nuevo, imagínate. Perdí mi huaca por la ambición de otro. Así es, Lunita, pues muchas gracias por su historia. Y eso dicen de las huacas. Las huacas tienen mucho misterio. Hay gente que dice eso, que la huaca primero es para la persona que es. ¿A qué me refiero? Que si va a ser para ella y llega otra persona e intenta sacar la huaca, se mueve, es como si se moviera o se enterrara más. Hay gente que cree que tiene que ser nomás el Viernes Santo. Hay personas que dicen que tienen que ir en número impar, que no pueden llevar mujeres. Ahí dicen que hay gente que dice eso respecto a las huacas, que si uno, mejor dicho, hace lo que no es, la huaca se mueve. Eso es un gran misterio. Otros creen que el obtener huacas o lo que trae una huaca trae maldición. Claro, que puede enriquecer a alguien, pero su vida se vuelve una vida, mejor dicho, de soledad, de enfermedad, de cantidad de cosas. Es bien interesante el tema de las huacas, ¿no? Y hay mucho huaquero, quien lo creyera, hay mucha gente que va en busca de esos tesoros, bien sea con creencias de ritual y cosas, o simplemente con aparatos o lo que sea, a sacar esos tesoros que deben haber aún en cantidades, ¿no? Entonces mucha gente cree en esto. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.